Buenos días, profe y compañeros. Mi vida hablando de las leyes de Nuremberg. Entonces, en el mitin partidista actual celebrado en Nuremberg, más o menos en el 1935, ellos anunciaron las leyes que institucionalizaban muchas de las teorías raciales de la ideología nazi. Era un racismo muy marcado, evitaban y prohibían tener relaciones sexuales o cualquier relación afín con los judíos, los cuales ellos también les prohibían votar y los privaban de la mayoría de la parte de los derechos políticos. Como se conoció, entonces definían un judío pues como alguien que tenía determinadas creencias religiosas, pero no solo esto, sino cualquier persona que tuviese, digamos, herencia o mínimo 3 o 4 abuelos judíos ya era definido como judío, independiente de si él era en la parte religiosa judío o se identificaba con otro tipo de religión, ya todos ellos eran marcados como judíos. Eh, Cuentan que el líder nazi, obviamente pensando en los Juegos Olímpicos de 1936, mandó a quitar algunos carteles con los cuales anunciaba pues como toda esta persecución, evitando que tuviese como una mayor repercusión frente a su gobierno y hubiera un golpe duro, digamos, para el prestigio de Alemania. Estamos hablando de Adolfo Hitler, que como todos conocemos, pues brilló por su persecución hacia los judíos. Comparándolo con la constitución entonces del 91 en Colombia, la gran mayoría de artículos avalan obviamente que se haga respeto al culto y a la religión y a las características físicas o raciales de cualquier ser humano. En algunos de ellos principalmente nos dice que el Estado reconoce, en el artículo 5, el Estado reconoce sin discriminación la primacía de los derechos de la persona, ampara la familia, la Constitución, y en ella no hay ningún tipo de discriminación para la creación de familia. También nos dice que el artículo sexto que no se puede infringir la constitución ni las leyes, entonces Colombia empieza por ello a hacer respeto porque tenemos gran cantidad de población afro, sobre todo en la parte del Pacífico, en la cual, hablando de nuestra cultura y las características, le aportan al país en sabores, los ritmos, los bailes y mucha parte de la cultura afro que ha permeado obviamente a Colombia. Realmente han migrado por mucha parte de Colombia. Uno de los primeros asentamientos afros sí fueron en San Basilio de Palenque, a unos 20 minutos de Cartagena, los cuales nos cuentan que poco a poco fueron asentándose y dejando su cultura hasta lo que hoy en día tiene mucha influencia, digamos, en nuestras características, sobre todo en las antiguas y nuevas generaciones. También nos dicen en el artículo 2 promover la prosperidad, garantizar los principios deberes consagrados en la Constitución, defender la independencia, la integridad y la justicia. Nos dicen también en el artículo 1 que toda la persona que integra la sociedad y en el interés general de la República tiene que tener autonomía de la entidad democrática, participativa, pluralista y basada en el respeto de la dignidad humana. Compañeros, realmente creo que hablando de las leyes, todo tiene que actualizarse, todo tiene que crearse, pero nosotros tenemos que estar también instruidos en lo que pasó para saber qué vendrá. Vemos muchos colores, muchos rasgos muy simbólicos en todas las regiones de este bello país y realmente en cuanto a lo que nosotros hablamos, que son los sabores, realmente sí se ve una mezcla muy interesante. Todo ese uso de los fritos, todo ese uso del plátano, todas estas técnicas de cocción que nos trajeron los negros, los afro, realmente deben seguir siendo valorados en toda nuestra sociedad. Feliz día.